El supramental. El supramental produce un reajuste del pensamiento humano, según un modo objetivo de percepción de la realidad para preparar al hombre para una comprensión más amplia y precisa de las leyes del universo, más allá de los límites sensoriales del cuerpo físico. Esta nueva forma de inteligencia tiene su origen en ciertos planos o mundos de realidad aún no experimentados por el hombre en conciencia pura, es decir, en el contexto de una conciencia continua entre el plano material y los planos más sutiles de los mundos que pertenecen a la energía informe, pero identificable a través de lo que debemos llamar por el momento los fluidos de la forma. Todas las formas están compuestas de fluidos, es decir, corrientes de energía, más o menos estables, dependiendo de su grado de proximidad o distancia de la energía absoluta. Es a partir de esta energía absoluta que el hombre podrá finalmente comprender las leyes de la materia, el tiempo, el espacio y el movimiento en el tiempo. Mientras el hombre estuviera sometido a su pensamiento subjetivo, le hará imposible formular aspectos de la realidad que no estuvieran sujetos a la observación de sus sentidos. Así, cualquier acumulación de información solo servía para crear en él una memoria relativamente fija de la realidad material. A medida que avanzó la evolución, esta memoria se fue fijando cada vez más, de modo que la memoria del hombre de hoy se ha convertido en la medida que se da a sí mismo para comprender todo lo que sucede en su experiencia y que puede servirle en su experiencia futura. Pero la experiencia futura del hombre no está determinada por su memoria acumulada del pasado, sino por otra memoria que no es personal, sino universal. Para que todo lo que el hombre de mañana sepa le venga de una memoria instantánea a la que está ligado, pero a la que aún no tiene acceso porque su pensamiento se basa todavía en la memoria antigua de sus sentidos. Es por esta memoria antigua y la dificultad de deshacerse de ella que el hombre encuentra difícil entender las cosas relacionadas con la gran memoria impersonal y universal de su conciencia. Cuando el hombre abandone su vieja memoria, la nueva comenzará a irrumpir en él, y todo su conocimiento cambiará, así como su vida psicológica, porque esta ya no estará ligada al pasado del conocimiento, sino al presente de su nueva memoria, que contiene tanto el pasado como el futuro, en un presente absoluto, dependiendo de si tiene acceso a tal o cual nivel de esta memoria. Cuanto más pierda el hombre su memoria, más tendrá acceso a la memoria universal, y mayor será su conocimiento, porque sólo en esta memoria se conserva y registra todo perfectamente. Esta inteligencia, penetrando cada vez más en la conciencia del hombre, despertará en él una resonancia vibratoria que le servirá para impregnarlo de conocimientos no sujetos a la aprobación o desaprobación de la inteligencia subjetiva. Aquellos que crecen poco a poco en esta inteligencia descubrirán cosas que pueden medir sin razón. El aumento de la energía de esta forma de inteligencia permitirá a los hombres buscar a aquellos con los que pueden hablar y comunicarse con total tranquilidad. Este proceso creará una especie de grupo humano cuya creciente energía, con el paso de los años, afectará en cierta medida a otros individuos que son sensibles a la misma energía, pero que aún desconocen su existencia y sus mecanismos.
Aquellos que descubran esta inteligencia y aprendan a comunicarse con ella, descubrirán aspectos totalmente nuevos de su propia psicología. Verán que su nueva psicología girará sobre el eje de esta inteligencia, según el ritmo con el que puedan vivirla. Como esta energía inteligente es prepersonal, los hombres que la llevarán tarde o temprano se verán obligados a darse cuenta de que su propio intelecto, su propia memoria, debe dar paso gradualmente a un nuevo modo de conciencia creativa. El ego, durante cierto tiempo, buscando asegurarse ante el ascenso cada vez más fuerte de esta columna de energía, buscará por todos los medios asegurarse psicológicamente a través de la espiritualidad. Una reacción normal para el ego que durante tanto tiempo ha estado envuelto en una u otra forma de espiritualidad para que desarrolle en sí mismo una mayor sensibilidad y armonía. Pero la penetración de esta nueva energía en la mente del hombre contribuirá a cambiar la dimensión psicológica de su conocimiento y a reorientar su evolución para permitirle unirse a las civilizaciones más avanzadas que desde hace mucho tiempo han atravesado el cosmos material e invisible, con el objetivo de difundir en el universo los vínculos que unen a todos los seres en evolución. La nueva inteligencia del hombre crecerá en él gradualmente, de la misma manera que la madurez de su conocimiento subjetivo crece en el hombre. Con el tiempo, esta inteligencia plantará sus raíces en la humanidad, y la tierra será una nueva tierra. Pero los individuos que serán los primeros en ser afectados por esta nueva inteligencia tendrán que reajustarse a todas las formas de conocimiento que forman parte de su vieja memoria. Y esta será la prueba más difícil para el hombre, porque sólo será plenamente consciente de su ser cuando esté suficientemente imbuido de la nueva experiencia. Entenderá de acuerdo a formas de pensar que serán nuevas y vírgenes para él. Mientras el hombre pueda soportar el peso de esta nueva inteligencia en él, y lo que es nuevo en la manera en que se expresa y se manifiesta crecerá. Esta nueva inteligencia no se relaciona con nada del pasado. Obligará al hombre a vivir solo en el presente y le permitirá conocer el futuro hasta tal punto que ya no se lo ocultará, porque el futuro mismo le servirá en la organización psicológica de su evolución personal y al mismo tiempo evolutiva. Aquellos que tendrán en ellos el poder de esta nueva inteligencia comprenderán por qué han sido imposible para el hombre en el pasado ir más allá de los límites de la razón, y por qué esta misma razón, aunque esencial para su evolución previa, ya no servirá en el nuevo ciclo de vida. Mientras el hombre utilizaba la razón para evolucionar, le hará posible generar suficiente luz para integrar su vida mental en su vida biológica, de modo que ésta se liberará cada vez más de las formas bajas de expresión asociadas con su cuerpo animal. Durante la siguiente fase de la evolución, la inteligencia del hombre servirá a un plan relacionado con la perfección de su cuerpo mental, que generará en el planeta una forma de vida superior, pues el hombre atravesará por primera vez los velos del secreto de la materia y del espíritu. Esta nueva inteligencia
permitirá al hombre trabajar conscientemente en la evolución en lugar de ser influenciado por ella. La inteligencia del hombre será tan grande que nadie más en el planeta tendrá control sobre su evolución. Este control le permitirá medir la medida correcta de su participación en esta evolución y darse cuenta de una vez por todas de lo grande que es. Los hombres que han sido tocados por esta nueva energía ya no podrán corresponder a las bajas vibraciones del planeta. Por lo tanto, se sentirá una gran tristeza en ellos cuando los primeros signos de conciencia se manifiesten en el nivel de sus mentes. La energía emocional que previamente se había usado para darles la alegría subjetiva de la vida ya no estará ahí. El hombre se sentirá un poco solo en su piel, pero con el tiempo este sentimiento desaparecerá y el hombre verá que su nuevo estado es claramente natural, en el contexto de la inteligencia universal que crece en él. Su naturaleza animal se matizará y los rasgos del carácter que marcaron previamente su personalidad desaparecerán para dar paso a otra personalidad, esta vez real. No es fácil para una raza de hombres descubrir el hilo que debe conducirlo a la cepa de otro, con el que no tienen afinidad ni por cultura ni por inteligencia. Tales condiciones para un grupo humano requieren un reajuste fuera de lo común. Por eso el nuevo hombre crecerá gradualmente y verá gradualmente lo que debe llegar a ser. De lo contrario, la conmoción sería demasiado grande y no podría soportarla. La Tierra se encuentra actualmente en un campo de energía lo suficientemente poderoso como para inclinar el planeta sobre su eje. Lo que retrasa este cambio viene de la ayuda que el hombre recibe inconscientemente de las fuerzas superiores. Para permitirle elevar su conciencia antes de que este gran evento ocurra en la Tierra, que hará al hombre independiente de la gravedad. Pero las fuerzas que mantienen el status quo en la calidad de vida biológica del planeta solo pueden mantener su influencia beneficiosa durante cierto tiempo. Y es precisamente este límite de tiempo el que servirá para aumentar la conciencia del nuevo hombre. Una vez completada esta conciencia, los eventos cósmicos se acelerarán en la Tierra y la Tierra cambiará para que el hombre pueda espiritualizarla, es decir, elevar las vibraciones y controlar su evolución. El efecto de la nueva inteligencia humana sobre la Tierra se sentirá en todas partes. El planeta habrá perdido las terribles marcas de la destrucción y la humanidad vivirá en paz. Pero el hombre debe estar preparado para tales eventos. Es por eso que su inteligencia debe ser elevada y su pensamiento ajustado a otro ritmo de vibración. Esta renovación vivida a nivel individual requiere que los hombres pasen por un periodo de reducción de su forma de vida interior. Es por eso que pocos tendrán la fuerza interior para soportar el peso pesado de esta transformación interna. Cualquier nueva energía que penetre en la conciencia de un planeta proviene de los planos superiores. Por eso, muchos hombres no pueden esperar hasta el final del ciclo y tendrán que morir, porque la muerte los liberará de las pruebas insoportables para ellos, porque no tendrán el entendimiento y el poder que la nueva inteligencia les conferirá. Los hombres que sobrevivan a la nueva ola de conciencia que descenderá a la tierra
serán los nuevos hijos de la tierra. Ellos liberarán la tierra y la convertirán en un nuevo jardín, donde la belleza nunca habrá sido igualada en el pasado. La preparación del nuevo hombre no estará exenta de repercusiones en el mundo, porque muchos de los que serán transmutados por esta nueva energía sentirán la necesidad de dar a conocer lo que han adquirido. Y esta comunicación despertará a otros hombres a una realidad que nunca antes habían contemplado. Pero las fuerzas de la nueva inteligencia tendrán que limitar sus efectos sobre la psique humana, porque esta última está vacía y débil. Solo después del colapso de la vieja vida se le permitirá al hombre conocer el poder total de su inteligencia supramental. A partir de este momento, los hombres serán los dueños de su planeta. No importa cuán grande sea la tarea, ellos tendrán el poder de establecer todo lo que se debe hacer para hacer de la Tierra uno de los globos más grandes y hermosos de la galaxia. La inteligencia de estos nuevos hombres les permitirá comunicarse como iguales a otros hombres de otros lugares para ayudar al hombre de la Tierra a construir el nuevo mundo. La inteligencia supramental, por la naturaleza misma de su origen, desafía la razón humana. Causa reacciones de todo tipo en los seres humanos. Y son estas reacciones las que deben atenuarse con el tiempo, para que la conciencia del hombre pueda manifestarse de manera continua, es decir, de manera suficientemente estable para que pueda generar a nivel material una fuerza creadora que sea constructiva en lugar de destructiva. El hombre es débil y la penetración de esta energía en sus cuerpos crea temporalmente una retirada en su habilidad natural. Poco a poco pierde facultades que siempre ha considerado obvias en sí mismo. Y el ego, a causa de esta pérdida, que de hecho es sólo un reemplazo, está preocupado. Pero el ego del hombre debe perder algo para crecer y dominar las fuerzas de las que siempre ha estado sometido, sin darse cuenta la influencia. La inteligencia supramental no está en el dominio del hombre, sino en el dominio del espíritu en el hombre. Y el hombre debe, si es un contenedor de ella, aprender a vivir con ella, en lugar de tratar de comprender sus modalidades de penetración y descenso. No corresponde al hombre racionalizar el camino desde el cual la conciencia supramental toma para descender a él, pero depende de él aprender a vivir con esta nueva energía, inteligencia, esta nueva conciencia que es la meta final de la evolución de él en la Tierra. No es cuestión de que el hombre considere otra salida, cuando él mismo es el que debe transmitir esta energía. El hombre tiene poder dentro de sí, y cuando el poder desciende a su propio ritmo, el hombre lo absorbe con el tiempo, aprende a vivir con él sin que su vida o la vida de los demás se apresure ni un ápice. Si el hombre interrumpe la vida de los demás, cuando el poder vibratorio de esta inteligencia penetra, es porque aún no ha desarrollado el discernimiento necesario para aprovechar lo que siente internamente. Esto es parte de su experiencia y con el tiempo todo se conectará. Los hombres que conocen esta nueva inteligencia en ellos serán los primeros en darse cuenta de que el hombre de ayer ya no puede vivir con el hombre de mañana, porque el hombre de ayer no sabe a dónde va, de dónde viene y hacia dónde va.
Entonces ya no hay diálogo y las puertas que algunas veces se abrieron entre los dos se están cerrando gradualmente para que el nuevo hombre pueda caminar su camino y aprender a dialogar con aquellos que van con él en la misma dirección, porque es durante este viaje que aprenderán a ver el vínculo que los une y a comprender las dimensiones de este vínculo. De esta manera aprenderán a reconocer a aquellos que tienen un poco más de realidad en ellos que otros. Y son ellos mismos los que serán ahora sus amigos, sus hermanos en espíritu. La inteligencia supramental está totalmente dentro del reino de la mente, que verá por el hombre, y le proporciona la fuerza necesaria para vivir bien su vida y hacerla crecer. Una vida que no crece no es una vida, sino una existencia. Y toda existencia grava el hombre emocionalmente y disminuye en él las fuerzas vitales y creativas que hacen de la vida la experiencia más manifiesta. La vida supramental no es una cuestión de salario, o de éxito, o de placer, sino de una mayor o menor fusión con la inteligencia de la mente. Todo lo demás es sólo el soporte material de tal experiencia y sólo sirve para hacerla cada vez más agradable, porque cada vez más el hombre utiliza el soporte material para hacer avanzar en el plano físico las fuerzas de la inteligencia creadora a las que ustedes llaman las fuerzas de la luz. La penetración de la inteligencia supramental en el hombre es por este mismo hecho la destrucción de las fuerzas retardadoras de su vida, porque adquiere por este mismo hecho la capacidad de manifestarse solo en el campo de esta inteligencia que es suficiente solo por sí misma, para sí misma, soplando todo en su camino que no le permite alcanzar la plena conciencia del hombre y de la tierra. El hombre cree que tiene derecho a renacer, pero no se da cuenta de que no tiene derecho a acceder a este renacimiento, según los principios que su ego enfermo y ciego quiere que vea. No es el hombre quien es la luz, sino la inteligencia creadora en él, que está enterrada bajo los montones de ilusiones que reducen su ardor y poder. Tan pronto como el hombre nuevo comienza a verse a sí mismo de una manera diferente, es decir, para poder finalmente corregir lo que él creía que era la regla del juego, comienza a entender el significado real de la vida supramental en él. Su experiencia se hace entonces diferente. Ya no le sirve para imponerle el sufrimiento que ha superado la necesidad de vivir. Para su falta de visión y de claridad de espíritu, su experiencia se convierte entonces en la forma en que la inteligencia supramental se manifiesta en él. El juego de la vida ya no es el mismo. La vida ya no es la misma. Entonces se le aparece que su antigua vida era sólo un paso necesario pero doloroso antes de que pudiera venir a ver las cosas como él las veía. Pero la vida de la conciencia supramental es mucho más grande de lo que el hombre consciente puede imaginar, porque el hombre solo entra en la vida cuando los acontecimientos de la vida lo dictan, de modo que la vida supramental es un movimiento en el futuro, y este movimiento no se mide por los deseos del hombre o los apetitos de su ego espiritual. El hombre es un canal, y este canal consciente permite que la energía de la inteligencia se construya en los planos donde se compromete a elevar nuevas formas. La primera realización del hombre consciente se basa
en el principio de la no reflexión. Cuanto más consciente se vuelve el hombre, menos puede reflejar su personalidad en el espejo de su experiencia, porque la pérdida de memoria es una condición que impide que el ego regrese al pasado de la acción para contemplarla y reportarla a sí mismo. La inteligencia supramental es la vida y el ego no tiene poder sobre ella, la domina por todas partes. Por eso, su primer contacto con el hombre es difícil y doloroso para el ego, porque éste quiere jugar el juego de la vida según las reglas de su propio entendimiento. Lo supramental en el hombre es una condición absoluta de la relación de su mente con la mente universal. Y de este informe descubrimos una unidad total cuando el ego se ha acoplado, es decir, cuando se ha transformado. La transformación del ego es una obra cuya importancia el ego es incapaz de captar, porque la luz es demasiado grande para su visión debilitada. Pero el ego se apoya en su dolor, porque la vida siempre apoya a aquellos con los que debe trabajar, para que la evolución pueda continuar en los planos donde penetra. La mayor dificultad del ego reside en su apego a las viejas formas que sirvieron a su vida anterior, y es precisamente ahí donde se librará la lucha entre lo supramental y la mente inferior del hombre. Las fuerzas de la luz conocen perfectamente al hombre, pero él, a pesar de sí mismo, no puede dejar que las fuerzas penetren en él, porque son demasiado grandes para él. Las fuerzas entonces utilizan el tiempo para penetrar en el hombre, y con el tiempo el ego habrá vivido múltiples experiencias que le habrán confirmado el nuevo estado en que se encuentra, y todo será entonces normal y natural para él. Mirando hacia atrás, el periodo de transición fue solo un mal sueño del que salió sano, seguro y libre. El hombre nuevo no puede darse cuenta de que es nuevo, porque aún no ha visto el futuro de su raza. Debido a esta experiencia perdida, su actitud hacia lo que le está sucediendo no siempre ha sido bien recibida, porque su sufrimiento le hace negar, a pesar de sí mismo, los beneficios de su nueva conciencia. Pero con el tiempo, sin embargo, supera esta condición de sufrimiento y ve que en realidad un ser cuya visión interior ya no coincide con la de la humanidad inconsciente. Es entonces cuando se acerca a sí mismo y aprende a verse bajo otra luz con la ayuda de un espíritu renovado. Lo supramental no es comprensible. Lo supramental es una fuerza de la mente en el hombre, así que no hay necesidad de tratar de entenderlo. Mientras intentemos entenderlo, se nos niega. La energía de lo supramental es una vibración que atraviesa la mente del hombre y eleva la luz utilizada por esa mente para comprender el vasto panorama de la existencia. Lo supramental y su descenso al plano material es una nueva condición del espíritu humano, y también es una nueva condición para la vida en la tierra, mientras busquemos comprender por qué lo supramental actúa de tal o cual manera. Es imposible que nos demos cuenta de las razones detrás de las cuales se esconde la conciencia supramental penetrante. El supramental siempre actúa por razones que son indefinidas para el hombre, mientras no tenga suficiente conciencia para ver claramente lo que está sucediendo en él y el trabajo que gradualmente se está elevando dentro de su conciencia personal. Aquellos que serán afectados por lo supramental a través de los años verán que esta fuerza, esta inteligencia no es suya,
y que las condiciones de su penetración deben ser experimentadas de acuerdo al modo de cada persona. Ningún hombre reacciona de la misma manera. El pensamiento es uno de los fenómenos más incomprendidos de la humanidad. El fenómeno del pensamiento es tan oculto y sujeto al desarrollo de la psicología del ego que no es de extrañar que el hombre sufra de sus pensamientos, porque estos determinan la relación más o menos perfecta que mantiene con otro nivel de su propia conciencia, cuyos mecanismos aún no ha comprendido. El pensamiento humano en su aspecto más fundamental interviene en la vida mental del hombre y lo condiciona a ciertas experiencias que lo hacen un ser cada vez más dependiente de una forma de inteligencia que llamamos inteligencia. Pero la inteligencia que conocemos no es necesariamente inteligencia. Y es por esta razón que debemos estudiar los mecanismos del pensamiento para conocerlo bien y aprovecharlos en lugar de ser esclavos de ellos. Mientras el pensamiento supramental no esté en el nivel de la experiencia humana, es difícil para el hombre conocer los límites de su propio pensamiento subjetivo, ya que éste determina los límites de su conocimiento. Pero tan pronto como el pensamiento supramental aparece en el globo, es posible que el hombre vea las posibilidades de entender la realidad tanto visible como invisible, puesto que el pensamiento en su contenido real no define la realidad según las normas del pensamiento subjetivo. Resulta obvio para el hombre racional que es un pensamiento cuyo origen no está en el dominio del hombre, sino en el dominio del hombre nuevo, es decir, el hombre cuya psicología se eleva gradualmente por encima de la psicología de los pueblos y naciones. A partir de ese momento, el pensamiento supramental comenzó a jugar un papel importante en la definición de la realidad, ya que no estaba sujeto a las reglas del juego establecidas durante mucho tiempo por el pensamiento subjetivo. Pero luego viene el problema de la perfecta comprensión del pensamiento supramental, es decir, el problema psicológico que plantea esta nueva forma de pensamiento, que debe transportar al hombre a las más altas mesetas del conocimiento y al mismo tiempo elevar su mente por encima de las mentes de los hombres. Mientras el hombre se atribuya personalmente el origen del pensamiento, le es imposible discutir el valor de su pensamiento, ya que parece partir de él y ajustarse a los valores que ha hecho suyo durante su experiencia. Pero tan pronto como se da cuenta de que cualquier forma de valor o información ya no viene de él, sino de arriba, se ve a sí mismo en la experiencia de una gran ingenuidad. Es decir, su experiencia con esta nueva forma de pensar debe ser refinada para que pueda beneficiarse de esta nueva forma de pensar en lugar de sufrir de ella. Pero no es fácil beneficiarse del nuevo pensamiento, porque el hombre aún no ha descubierto las ilusiones de esta comunicación. No es que este último no sea real, sino porque se ajusta a una velocidad de vibración que aún no es suficiente en su nueva experiencia. De modo que el hombre nuevo, al principio de su experiencia, se encuentra en el dilema de descubrir el verdadero pensamiento y al mismo tiempo se ve obligado a darse cuenta de que no siempre puede confiar en él. ¿Por qué es así? Simplemente porque el pensamiento supramental no evoca en el hombre la misma resonancia que el pensamiento subjetivo. Es decir, orienta de manera misteriosa para el neófito, en lugar de dirigirlo de manera lógica, como esperamos a los hombres en el plano material. Pero es precisamente esta cualidad del pensamiento supramental la que debemos aprender a desarrollar, porque es aquí o aquí
donde nuestro poder de instrucción está oculto al hombre. Mientras el hombre nuevo no vea ni entienda la diferencia entre el pensamiento supramental y el comunicativo en el mundo espiritual, se encuentra en un callejón sin salida significativo en cuanto al desarrollo de su poder para generar a nivel humano suficiente poder a través de su pensamiento, para que su pensamiento se convierta en una herramienta de trabajo más que en una simple herramienta de lenguaje y comunicación. Mientras el hombre nuevo no haya comprendido que cualquier pensamiento que se comunique con el mundo espiritual es un pensamiento temporal, le será imposible darse cuenta del futuro y de las dimensiones profundas del conocimiento, porque este último estará fuera del tiempo del hombre y del tiempo del mundo espiritual. El hombre nuevo debe pasar por una nueva etapa en la comprensión del fenómeno del pensamiento, la de la madurez del pensamiento. Aunque el pensamiento siempre ha servido para guiar al hombre ciegamente, ha llegado el momento de que sirva al hombre en la comprensión de los sistemas y misterios detrás de los sistemas. Pero el hombre tiene en él el miedo fundamental que el pensamiento subjetivo y espiritual había generado. Es el miedo al conocimiento, porque aunque el hombre anhela el conocimiento, teme que le quite lo que no posee. Por eso encontramos en el globo una fuerza en el pensamiento supramental que permite destruir todas las formas inimaginables de pensamiento, para limitar la influencia de estos pensamientos y ayudar al hombre a soportar el peso del vacío, es decir, el peso del conocimiento. Cuando este pensamiento llega a aquellos a quienes está dedicado, permite reajustar el ritmo vibratorio de sus pensamientos y sustituir lo que quieren en el mundo del pensamiento por lo que está presente en ellos en una pequeña escala de pensamiento supramental. Los que vivirán del pensamiento supramental verán aumentar en ellos un tipo de vacío, es decir, un tipo de extravío, porque sus pensamientos subjetivos no tendrán más con tiempo el poder de abastecerles la energía necesaria para engendrar en su vida el sentido, la dirección de la realidad. Estos hombres conocerán entonces el principio de esta gran soledad que lleva al hombre hacia el centro del mismo, pero toda soledad del hombre cara a cara con su espíritu interior no es más una soledad, pero más bien un informe cada vez más estrecho que el hombre todavía no conoce en todos estos aspectos. Que el hombre mismo se instruya cada vez más es una experiencia, un experimento nuevo, cuyo ego completamente no comprendió el sentido. Pero este nuevo modo, si de ver las cosas cumple poco a poco su espíritu, de modo que con tiempo el espíritu del hombre no es descosido más por su realidad interior, sino se levanta, se subleva cada vez más, con el fin de poder ensanchar, extender su campo de visión. Cuando su campo de visión coincide con campo de visión de otro ser, el hombre se percibe entonces la gran alegría en él, porque no es único, mas ahora según el plan del hombre, otro que le conoce las mismas cosas del espíritu. El hombre es entonces en la conciencia universal de su inteligencia supramental,
Y es a partir de este momento que herida de su experiencia, que comprende que el supramental es el principio y fin del espíritu del hombre. El hombre que conoce estas palabras es un hombre colmado, porque no tiene que buscar más en el mundo las razones de su espíritu, ya que el espíritu en él puede le explicárselo aparte del espacio y del tiempo. Los que vivirán en el supramental tendrán que determinar las condiciones de su existencia según las leyes del espíritu en ellos, y de estas condiciones progresarán hacia la gran época, cuando ellos todos lo que deberán reconocerse se reconocerán, porque nada en ellos podrá impedir este reconocimiento. Mientras el hombre seguía los dictados de su ego, podía actuar hacia los hombres solo en la medida en que estos últimos le aportaban algo. Pero en el caso de la conciencia supramental, el hombre está desprovisto de deseos egocéntricos. Se ata con hombre solo en la medida en que este último puede comprender la dimensión de la inteligencia que los hace encontrarse, con el fin de trabajar con ellos, o sea, sobre el plano material, o sea, sobre otros planos sutiles. Pero en el caso de que la conciencia supramental vincule a dos hombres, estos dos hombres ya no pueden desatarse, porque la vida ya ha penetrado en las mentes de ambos, y es de esta misma vida que deben vivir, ya que pertenecen a la misma raza que da la luz en el plano material. Estos dos hombres ya no son dos, sino uno. Con el tiempo se conocerá la perfección de la unidad de conciencia y se dirá que estos dos hombres son de la misma raza, es decir, del mismo espíritu.